Le damos la bienvenida a Gabriel Soto, quien es arqueólogo. Muchísimas gracias, Gabriel. Prieto, ¿cómo estás, Gabriel? Bienvenido a nuestra edición matinal. Muchas gracias, Jennifer. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos y bueno, quisiéramos hablar a detalle sobre este importantísimo descubrimiento que vienen haciendo, los trabajos que vienes impulsando junto a un grupo de arqueólogos en el sitio de Huanchaquito, Las Llamas, porque hablamos de algo impresionante, ¿no? El descubrimiento de sacrificio de niños y llamas que buscaban mitigar el fenómeno El Niño dentro, en el contexto de la cultura chimú. Explícanos, por favor, a detalle cómo es el trabajo que vienen desarrollando y qué implica un descubrimiento de esta naturaleza. Bueno, muchas gracias, Jennifer. Este es un descubrimiento que se hizo hace varios años. Hemos venido excavando por varios años también, entre el 2011 y el 2016, en el sitio de Huanchaquito Las Llamas. Y desde esa fecha hemos venido ampliando las investigaciones en otros sitios de Huanchaco, esto es en la costa norte, cerca de la ciudad de Trujillo. Y hemos encontrado que hay otros sectores de sacrificios humanos. Y ahora sabemos que el sacrificio humano estuvo muy relacionado a la religión y a la política de la sociedad chimú entre los siglos XI a XV más o menos de nuestra era, ¿no? Entonces, puntualmente, el de Huanchaquito Las Llamas está asociado a un fuerte fenómeno del Niño y pensamos que entonces las sociedades prehispánicas reaccionaban no solamente de una manera efectiva, haciendo obras de mitigación, por ejemplo, para contener los embates del Niño, sino también tenía una connotación ceremonial, ritual, y eso era a través de los sacrificios de estos niños. Ahora, una de las particularidades, y quisiéramos que nos expliques a detalle este tipo de situaciones, porque claro, dentro de las culturas antiguas se ha visto, hay vestigios de sacrificios de niños, animales, justamente para mitigar ciertos efectos de la naturaleza, pero no se había encontrado en tal proporción en la costa norte de nuestro país. Quizás tú podrías darnos mayores alcances sobre lo que representa esto a gran escala finalmente. Sí, se habían hecho ya descubrimientos previos, por ejemplo, en el sitio de la Huaca en la Luna, que es muy famoso. Se había encontrado también sacrificios humanos asociados a la cultura moche. Y los chimú son sencillamente la continuación de los moches, la misma sociedad, no que simplemente los arqueólogos le hemos cambiado de nombre para que se pueda entender en un contexto histórico. Y entonces sabemos que el sacrificio humano está asociado a las prácticas relacionadas a estos grandes cambios climáticos, ¿no? Ahora, nosotros hemos excavado recientemente una muralla que está muy cerca de la ciudad de Trujillo, nosotros la conocemos como la muralla Chimú, y durante muchos años se había pensado que esa muralla era para defender a la ciudad de Chanchán en la época de la invasión de los incas, y que posiblemente cumplió ese tipo de funciones, pero lo interesante es que hemos encontrado una serie de sedimentos que están contenidos del otro lado de la muralla hacia el lado este. Eso quiere decir que cuando hubo un fenómeno del Niño, esa muralla sirvió para contener las avalanchas de agua, estos aluviones, estos huaicos, como le llamamos nosotros, que afectaban sus campos de cultivo y sus poblaciones, ¿no? Entonces, si bien es cierto, el sacrificio humano era una suerte de, podríamos llamarlo como un placebo social, para que a nivel religioso la gente se sienta bien, que estaba haciendo lo correcto, estaba haciendo una ofrenda y todo esto, aparte que era algo evidentemente muy dramático para el momento, también debemos entender que existe esta mitigación técnica y real que realizaron los chimús. En el Perú creemos muchas veces que las sociedades prehispánicas fueron perfectas y que nunca sufrieron los embates del fenómeno del Niño. Yo me atrevería a sugerir de que ha sido un proceso de aprendizaje y que durante cientos de años estas sociedades han aprendido a contener los efectos del fenómeno del Niño. Y entre ellos está, por ejemplo, la construcción de estas murallas en las quebradas para evitar justamente de que el agua afecte sus zonas de cultivo y sobre todo que esa agua y esos sedimentos que son además muy ricos para la agricultura eran contenidos para ser reutilizados posteriormente, ¿no? Entonces, yo pienso que ahí está el aprendizaje, en que la parte espectacular, la parte que llaman las noticias es, el sacrificio humano, sí, pero estas sociedades también estuvieron desarrollando una serie de infraestructura que ayudó a contener el fenómeno del Niño, algo
que nosotros lamentablemente hasta la fecha no hemos aprendido, que hacemos de una manera muy parcial y que coincidentemente sigue afectando las mismas zonas y afectando a la misma gente y ocasionando los mismos problemas. Claro, y fenómenos cíclicos como el fenómeno del Niño que data de muchísimo tiempo atrás. Tú hablas un poco en torno a la infraestructura y tenemos, por ejemplo, una construcción de lo cual tendríamos que aprender muchísimo también, Chan Chan, por ejemplo, ¿no? El desarrollo de la ingeniería de estas culturas antiguas que nos permiten entender el conocimiento que se tenía del espacio, por ejemplo, frente a situaciones de la propia naturaleza. Sí, yo creo que deberíamos de prestar un poco más de atención a este tipo de infraestructura, ver sus elementos técnicos, ver sus valores a nivel de ingeniería, para ver de qué manera se pueden reutilizar en la actualidad y que de repente podrían ser menos costosos, ¿no? Ahora, a nivel del sacrificio propiamente dicho, los chimús ya conocían que existían. Los fenómenos del Niño, como usted ha dicho, existen hace miles de años en el Perú. Se cree que han surgido desde hace por lo menos 5.000 años en el territorio andino. Entonces, esta gente ya conocía, ya sabía cuáles eran los efectos del Niño y lo que trataban de hacer era maximizar, en vez de ver como un momento de desgracia y de emergencia, como le llamamos hoy día, y estamos a la expectativa de ver qué malo va a pasar. Esta gente decía, bueno, ya sabemos que esto va a ocurrir, vamos viendo cómo mitigamos, pero al mismo tiempo cómo le sacamos provecho. Los fenómenos censo tienen grandes beneficios también, pero lamentablemente no se escucha a los investigadores, no se escucha a los investigadores de las ciencias actuales climáticas y menos a los arqueólogos, que de una u otra manera podemos contribuir para poder trabajar en conjunto y evitar de que estos impactos climáticos, que cada vez van a ser más recurrentes por el cambio climático, estén afectándonos de una manera tan desastrosa. Importantísimo lo que señalas, Gabriel, tanto que aprender, tanto que aplicar a un contexto en donde más incidimos en la respuesta que en la prevención, y creo que ahí radicaría parte de esta solución. Nos acompaña estas imágenes, Gabriel, un poco para entender el trabajo que ustedes vienen desarrollando y situándonos ya en este sacrificio masivo de niños. Ahí tenemos estas imágenes que contextualizan un poco lo que estamos hablando. ¿En qué condiciones se han encontrado estos restos? Quizás podrías explicarnos un poco más a detalle lo que estamos ya observando a toda pantalla, por favor. Sí, como indiqué, estos hallazgos se hicieron entre el año 2011 y el año 2016, o sea, ya tienen bastante tiempo. Y más recientemente hay un sitio que se llama Pampa La Cruz, donde también hemos encontrado sacrificios humanos. Y en la actualidad estamos sumando ya más de 300 niños, sumando lo de Huanchaquito La Llama, que es lo que los televidentes están viendo, junto con lo de Pampa La Cruz. Y entonces sabemos de que han sido masivos, han sido sacrificios en los cuales a los niños les han cortado el pecho a la altura del esternón para extraer el corazón. Pero sin embargo, en vez de descartar el cuerpo, lo que los chimús hicieron fue cuidadosamente lavaron los cuerpos y luego fueron envueltos en esas telas que ustedes pueden ver ahí y fueron colocados de una manera muy específica y además fueron enterrados con llamas jóvenes. Las llamas, hasta el día de hoy en la sierra, son ofrendadas para propiciar las lluvias, sobre todo llamas adultas. En este caso, el hecho que tenemos llamas jóvenes, posiblemente creemos que fueron hechas para mitigar el efecto contrario, o sea, para evitar, ¿no es cierto?, el impacto muy fuerte de estas lluvias, pero al mismo tiempo dar algo muy preciado, algo muy importante a sus divinidades, a sus dioses. Muchísimas gracias por contarnos el trabajo que vienen desarrollando desde el 2011, señalas tú. Y bueno, tantísimo que aprender, más allá de estos sacrificios humanos, como tú señalas, aprender de la ingeniería, aprender de cómo se mitigaba los efectos de los fenómenos naturales a través también de edificaciones con una gran ingeniería como las que vemos en la costa en el costa norte de nuestro país. Gracias por acompañarnos en nuestra edición matinal, Gabriel Prieto, arqueólogo.